Bueno, vamos a seguir con nuestra serie que trata de crecer es cambiar, la relación entre crecimiento y cambio, y hemos venido domingo a domingo yendo a diferentes lugares de las escrituras. No estamos haciendo un solo libro o un solo segmento de un libro como hacemos en predicación expositiva, sino diferentes textos, pero en este aspecto de hablar de cambio, porque el cambio para nosotros genera sentimientos muy ambiguos. Por ejemplo, deseamos cambiar muchas cosas, pero también le tenemos pánico a cambiar. El cambio nos genera muchas cosas a nosotros. Y bueno, como individuos y familias cambiamos, pero también hemos estado en esta serie porque como iglesia, como pueblo de Dios, los que seguimos a Jesús y que nos llamamos hermanos de verdad, nos damos cuenta que Dios nos está moviendo a muchos cambios aquí y que significan desafíos para todos de muchas naturalezas, pero que vamos animados diciéndole: Señor, si tú eres el que va a hacer ese cambio, danos sabiduría y fuerza para enfrentarlo. Así que hoy vamos a hablar bajo el título de El lugar de la palabra de Dios, de la Biblia, en el cambio que tú necesitas. Notarán que enfatizaré no en el cambio que tú quieres. Está bien querer algunos cambios, pero en el cambio que tú necesitas. Y vamos a ir al Salmo 119, este precioso Salmo. Salmo 119. Y creo que ha caído muy bien porque hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios ordena nuestro cambio y guía nuestro cambio y nos da gracia y nos sostiene en el cambio. Pero también está el tema de que nosotros nos resistimos a la palabra de Dios. Yo no sé cómo se sentía usted ahorita cuando nos leían en el catecismo. Uno de nuestros ancianos, ahorita lo hacía Sebastián, en la otra celebración lo hacía uno de los pastores, Pastor Cristian, y usted ve, bueno, que vamos a recitar el catecismo, ¿no? Entonces están estas palabras: malvados, juicio, infierno, tormentos. Entonces usted dice: momentico, ¿no se supone que Dios es amor? Y entonces somos hijos de esta generación, que hemos creado nuestro propio Dios y que escogemos unas cositas de la Biblia que nos gustan. Y cuando nos hablan de estos temas pensamos que no es políticamente correcto. Y tal vez si usted trajo un invitado hoy dirá: ay, no, yo no quería que le hablaran de eso. Yo quería que le hablaran de cómo tener una vida mejor y la vida abundante y todo eso. Uy, aquí está pastor, yo lo traje el domingo equivocado. Pero a nosotros nos interesa la verdad. Es como cuando usted va donde el médico. Usted no quiere que el médico le diga frases halagüeñas para que usted salga muy animado del consultorio. Usted quiere que le digan la verdad. Doctor, dígame la verdad. Y usted traga saliva y se prepara porque de pronto es un diagnóstico delicadito y preocupante, pero usted dice lo que sea, pero dígame la verdad. Y hoy nos vamos a enfrentar a la verdad de la palabra del Señor. Y que sea así en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, el Salmo 119, y voy a leer, no voy a leer todo el Salmo 119, yo sé que algunos ya están preocupados, por eso estaban preocupados. Ya saben, yo sí decía: ¿por qué los veo como tan preocupados? Le dijeron al pastor: pastor, predique un salmito. Y pensaban que iba a escoger el 117 o el 134, que eso es un soplito nada más. Y pastor, pero ¿por qué no le dijeron? Y escogió el 119. Entonces, para su tranquilidad, voy a escoger el verso primero del Salmo 119 y el verso último, para mostrarles algo de la belleza de este salmo y animarlos a mirarlo en casa. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, no los que son perfectos, sino los de camino perfecto. Y ponen este paralelismo de la literatura hebrea: los que andan en la ley del Señor. ¿Quiénes son los de camino perfecto? Los que andan en la ley del Señor. Usted puede tener una salud con complicaciones, pero usted puede tener
un camino perfecto en su salud. Es decir, está haciendo las recomendaciones adecuadas, saludables para la higiene, el cuidado, el tratamiento de su salud. Está yendo en un camino perfecto, aunque su salud no es perfecta. Y creo que esto es muy importante. Y nos dice que ese camino perfecto lo es así porque andan en la ley del Señor. Y eso ya nos abre el Salmo 119 con estas bellezas que nos tiene este Salmo que espero hoy apreciemos más. El último verso, notarán que es muy particular para nuestra iglesia. El Salmo 119, en el último verso 176. Los que no habían entendido el chiste de que este es el capítulo más largo de toda la Biblia. Salmo 119. Me he descarriado como oveja perdida. ¿Cómo se ha descarriado? Oveja perdida. Y aquí viene la oración: busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Es decir, es un salmo para el redil, ¿no? El Salmo 23 lo amamos, pero este Salmo 119 es para el redil. Como oveja perdida, que se ha descarriado, Señor, búscame. Y la razón es que yo he decidido tener en mi memoria permanentemente la palabra del Señor. Como la palabra del Señor es la estrategia de búsqueda del pastor que va tras la oveja perdida. Eso ya uno dice, bueno, ya hay suficiente para una prédica, pero no ese es el texto que voy a predicar. Voy a predicar los versos 105 al verso 112. Leamos esos preciosos versos que nos describen cómo la palabra de Dios actúa en los procesos de cambio de la vida del creyente de la palabra de Dios. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida. Con todo, no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes a entrar en este mar, en este océano maravilloso de tu santa palabra, donde nos sentimos a veces naufragar porque nos vemos abrumados por ese tsunami de revelación que se nos hace tan complejo, tan lejos y tan difícil de vivir, pero al mismo tiempo nos queremos sentir abrazados por la gracia del Dios que se revela y que nos habla al corazón. No nos dejes, Señor, estar distraídos. Hay tanta batalla espiritual en nuestra mente para estar pensando otra cosa. Hay tanta tendencia a la pereza y tanta aburrición a la que el mundo nos ha enseñado para caer en sus tentaciones de entretenimiento. Necesitamos desesperadamente ver tu palabra como el pan más alimenticio, como la miel más dulce. Así como en este salmo aprendemos a depender de ti, de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, a recibirla. Eres tú el que mueve esta espada. Úsala para quebrar y someter nuestras vidas y quebrantarnos en tu presencia. Y usa también esta espada para defendernos, para protegernos, para asegurarnos, para proveernos la tranquilidad que solo tú puedes brindar a nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, voy a empezar diciendo que hay dos problemas, realmente son dos pecados comunes con respecto a el Salmo 119.
El primero es que nosotros consideramos el Salmo 19, 119 casi siempre como un chiste. Y eso está mal. Casi todas las citaciones que se hacen del Salmo 19 es para hacer un chiste. Ay, mira, que ahí te va a mandar un salmito. Y le tiro el Salmo 119. O que no, bueno, entonces para tal reunión apréndanse un salmo de memoria. Entonces, ay, que el Salmo 119. Entonces se vuelve como un chiste. El segundo pecado es más grave. Y es que pensamos, escuche bien, que ese salmo consiste en una alabanza a la palabra de Dios. Voy a repetirlo porque usted no va a estar de acuerdo con eso en principio. La mayoría de las personas cometemos el error de pensar que este salmo consiste en una alabanza a la palabra de Dios. Y bueno, uno puede decir, sí, es un salmo donde se aprecia altísimamente la palabra de Dios, pero ese no es la naturaleza del salmo. El salmo realmente es una oración. Y necesita ver ese salmo así, como una oración. Es el diálogo de una alma con Dios. Léalo y verá que mismo lo va a notar. Está hablándole a Dios. Es una oración. Y es una oración de una persona que está agradecida con Dios. Porque Dios le iluminó los ojos para entender esto. Pero al mismo tiempo está apasionada en el sentido de que tiene temor de perder el rumbo. Y siente la profunda necesidad de conocer más, de tener más de esa palabra. Es realmente una relación entre dos enamorados, ¿no? Dios que le está mostrando su amor a uno de sus hijos y este hijo que le está diciendo, yo no puedo vivir sin ti, háblame, 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 háblame. Yo necesito esto. Ya me diste, pero necesito más de esto. Es una oración que uno podría decir, el Salmo 119 es una oración desesperada. Un alma que desespera por conocer más a Dios y que Dios nos dé ese santo desespero, porque nuestras vidas están carcomidas por la rutina. Nuestras oraciones siempre son como las mismas y la fe a veces se vuelve una rutina. Bueno, el salmo a veces se confunde con un salmo dirigido a la palabra de Dios porque tiene una pedagogía y una estética fundamentalmente dirigida hacia la memoria. Algunos ya saben que el Salmo 119 es un salmo alfabético. Tiene 22 estrofas y cada estrofa se corresponde con una letra del alfabeto. Y adicionalmente, cada una de esas estrofas, todas sus líneas empiezan con la misma letra del alfabeto. Eso obviamente en hebreo. En la traducción en español es prácticamente imposible armarlo así o traducirlo así. Pero la razón por la que esa primera estrofa empezaba con la A y todos sus versitos con la A era para que la persona pudiera recordar, porque en aquella época no había acceso a libros como tenemos hoy en día. Entonces las personas escuchaban el salmo y se esperaba que lo memorizaran. Eran generaciones donde se memorizaba mucho y ahí, claro, siempre estamos llamando una y otra vez a la necesidad de memorizar la palabra de Dios. Si eres adulto, memoriza la palabra de Dios. Si estás criando un niño, asegúrate que ese niño memorice la palabra del Señor. Bueno, unos comentarios sobre el Salmo 119 tan bello y tan rico. Pero ¿qué nos ocupa aquí? Aquí nos ocupa el pensar, yo necesito unos cambios en mi vida. ¿Qué lugar tiene la Biblia en esos cambios? Es ahí donde vamos. Y el problema, para comenzar esta reflexión, está en este hecho, que es quizás lo que va a ayudarte a entender más esta reflexión si mantienes ese problema en tu mente durante todo este tiempo que vamos a estar juntos meditando en la palabra de Dios. El problema es que la gente, escuche bien, no busca un cambio moral, sino funcional. La gente no busca cambio moral, la gente busca un cambio funcional. De hecho, te va a servir a ti mucho para entender tu propia realidad y la misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo cuando te des cuenta que mucho de tu búsqueda de Dios es por cosas funcionales. Es decir, yo necesito que mi matrimonio funcione bien.
Que mis hijos y mi hogar funcionen bien, que mis finanzas funcionen bien, que mi salud funcione bien, que mi profesión funcione bien. Entonces voy y le pido ayuda a Dios. Le pido ayuda a Dios sobre esas realidades. Realmente los seres humanos no buscamos a Dios porque sentimos que profundamente somos pecadores y hemos violado los mandamientos de Dios y necesitamos corrección moral. Más bien buscamos a Dios para usar a Dios, para que con su poder omnipotente me resuelva este problema. Y por eso es que es muy frecuente que las personas que buscan a Dios y Dios en su infinita misericordia responde a sus pedidos, una vez ya resuelven su problema funcional. Hasta la próxima. Como el caso del hombre que tiene problemas con el alcohol. Ese hombre que tiene problemas con el alcohol no busca cambiar, aun si lo hace desde una profunda convicción y contrición, porque sepa que ha violado la ley de Dios, tomando el alcohol como un ídolo o codiciándolo de una manera que destruye algo que no es suyo, que es su cuerpo. Ese hombre que tiene problemas con el alcohol realmente busca ayuda para el cambio por razones funcionales. El alcohol está destruyendo su salud. Está destruyendo su familia, su trabajo, sus finanzas, su reputación. De tal manera que si él pudiera seguir tomando, digamos moderadamente, sin perjuicio de ninguna de esas cosas, salud, matrimonio, finanzas, etc., el hombre seguiría bebiendo sin consideración. ¿Qué nos lleva a esa situación? ¿Qué lleva a que el ser humano no busque a Dios por razones morales, sino funcionales? La razón, en lo que diría el famoso teólogo presbiteriano R.C. Sproul, es que los seres humanos tenemos una moral o una ética estadística. Permítame explicarle ese concepto porque me va a entender mejor si se lo explico. Él llama una moral estadística a la forma en la que las personas determinan qué está bien y qué está mal en nuestra cultura. Por ejemplo, ¿es legítimo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Sabían ustedes que es esta generación, llamemos los últimos 40 o 50 años, la primera generación en toda la historia que responde a esa pregunta? Sí, eso está bien. Ahora, ¿cómo llegaron a la conclusión de que está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio? O vivir la sexualidad fuera del matrimonio, del pacto matrimonial, del contrato matrimonial. Bueno, ellos hicieron lo que llama R.C. Sproul una moral estadística. En primer lugar, la moral estadística pregunta, ¿cuánta gente lo hace? Y si la mayoría lo hace, entonces debe estar bien. Segundo paso, entonces declaran que eso es lo normal, lo normativo. Si la mayoría de la gente lo hace, pues debe ser normal. Y en tercer lugar van a decir, en consecuencia, el que no lo haga está mal. Así opera la moral estadística. Que hace la mayoría, entonces eso es normal. Entonces el que no lo haga, algo está mal. Y miren, yo no tengo que ponerle muchos ejemplos. Ustedes son tan grandecitos como yo para saber lo que estoy diciendo. Un muchacho empieza a salir con una muchacha. Y el muchacho le dice a la muchacha, mira, tal vez no me entiendes bien, pero yo voy a esperar hasta el matrimonio. ¿Qué piensa la muchacha? Algo está mal. ¿No? Ahora, esa lógica de moral estadística es una aberración. Porque si lo aplicamos a cualquier otro lugar de la ética, se van a dar cuenta que es una absoluta aberración. La inmensa mayoría de las personas hacen fraude en sus exámenes en el colegio o en la universidad. Pido que levantemos la mano. Es decir, ¿cómo es que lo llamamos nosotros? ¿Pasteleamos? Okay. Entonces, como la mayoría lo hace, eso debe estar bien. En consecuencia, un estudiante que no pastelea, algo debe estar mal. ¿Creen que funciona así? La mayoría de la gente no paga impuestos. Entonces debe ser normal pagar impuestos.
Entonces el que paga impuestos está mal. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es la única solución para eso? ¿Voltear la estadística? Nunca vamos a poder voltear la estadística, porque los seres humanos somos pecadores. La única solución para eso es esta: la Biblia. Una ética que nosotros no creamos, inventamos ni adaptamos. Una ética que no es democrática, que no depende de la mayoría, que es dada por el mismísimo Creador. Y precisamente es la palabra de Dios que se mueve como una espada y nos asusta. San Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Él se refiere a la ley de Dios. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos una espada de Dios que nos está diciendo: estás mal si no te sometes al gobierno de Dios. Y bueno, esa es la razón por la que muchos no leen la Biblia, porque piensan que leyendo mal la Biblia, más mal se van a sentir. Esa es la realidad de fondo. ¿Por qué la gente no se acerca más al conocimiento de Dios? Porque la luz de Dios va a mostrar la oscuridad que hay en ellos. Ahora, en nuestro pasaje hay tres cosas que las voy a decir de entrada que hace la palabra de Dios para asegurar el cambio que tú necesitas. Lo primero es que el creyente se somete a la palabra de Dios. Ahí viene esa primera palabra: se somete a la palabra de Dios. Lo segundo, el creyente se sostiene por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el creyente se sosiega. Van a ver cómo me gusta esa palabra: se sosiega con la palabra de Dios. Ahora, en primer lugar, el creyente se somete a la palabra de Dios. Les decía que esta es como una oración apasionada. La palabra pasión es una palabra que viene del latín y conlleva el sentido de dolor. Por eso decimos la pasión de Cristo en Semana Santa. Pero también de gozo, o de una búsqueda de gozo, como el que dice: este está muy apasionado con un deporte. La pasión es una mezcla de dolor y búsqueda de gozo. Y uno nota mucho eso en este Salmo 119. Hay un dolor al sentirse desnudado por la palabra de Dios, que el mismo texto revela que él ha sido, por ejemplo, en el verso 29, quita de mí el camino de la mentira. Ha sido descubierto que hay mentira en su vida por la luz de la palabra de Dios. El verso 31, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Es decir, que la palabra de Dios ha mostrado mentira y vergüenza en su vida como un espejo que le muestra su realidad. No sé si a usted le pasa, yo pienso que a todos nos pasa, que hay días que uno se siente más feo. Hay algunas personas que tenemos ventaja para eso. Bueno, hay unos días que uno se siente bonito. En mi caso, muy pocos días al año, pero uno que otro, ¿cierto? Que uno se ve en el espejo y uno dice: pero, es decir, ¿qué haría la humanidad? ¿Cierto? De vez en cuando, pero a veces uno se siente feo. Y por mucho que se arregla, usted se siente feo. Y si tiene un buen esposo, una buena esposa, como en mi caso una buena esposa, dice: mira, no hay nada que hacer, acéptalo de una vez por todas. Si uno se ve en el espejo, uno se ve. Bueno, esa es la función que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando te pones frente a ella, te muestra tu fealdad, muestra tu pecado, trae luz que muestra tus tinieblas. Pero también la palabra de Dios es simultáneamente una ventana que nos abre a una nueva luz, a una nueva forma de entender a Dios, a la revelación que ha descendido desde Dios a hablarnos al corazón. Ahora, en ambas dimensiones, tanto en el espejo como en la ventana,
el creyente se somete a la palabra de Dios. Se somete a lo que Dios dictamina como pecado. Y se somete a lo que Dios le promete como su amor, su gracia, su futuro pleno con Él. El creyente se somete a la palabra de Dios. Entonces, aquella cosa en que tú necesitas cambiar pasa porque te sometas a la palabra de Dios. Es que deberíamos decir, la conversión, como la enseñan las Escrituras, esa obra sobrenatural que hace el Espíritu en los corazones de las personas, es la conversión a la palabra de Dios. No es la conversión a una idea que yo tengo de Dios. No es la conversión como un remordimiento por los pecados que yo cometí, aunque de verdad los cometí. Es un cambio de mente, que está en la palabra arrepentimiento. Cambio de mente, que significa que yo acepto que mi condición no es como yo pienso, sino como Dios dice. Es la conversión a la palabra de Dios. Y noten que tan lejos estamos nosotros de ese entendimiento, porque, por ejemplo, en el caso médico, es sorprendente lo fácil que nos sometemos. El médico es consultado porque tienes un dolorcito de estómago. Y tú dices, no, eso no es nada, eso no es nada. Es que a mí me caen mal los frijoles, no, eso no es nada. Después de los 50 caen mal los frijoles. Ustedes jóvenes, la mayoría de ustedes jóvenes, todavía no entienden eso. Pero vendrá un día en que esa bandejita paisa no será más que una foto de recuerdo en tu casa. Y el médico, va donde el médico y el médico te dice, es una bacteria, y es tal bacteria. Y usted, ay, gracias a Dios. Y le dice a toda la familia, es decir, se somete al diagnóstico del médico. Le dice a toda la familia, no, es que el médico ya me dijo que es una bacteria, me están tratando, hasta con orgullo, ¿no? Y mire que el médico le dice, no puedes volver a tomar leche o frijoles, pues póngale usted en la lista lo que usted quiera. Y usted deja de tomar leche. Oiga, pues le quitaron algo, lo sometieron a algo que a usted le gustaba, pero usted hasta con orgullo le dice a toda su familia, no, ya no tomo leche, porque es que el médico me quitó la leche. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Qué tan fácil es someternos? Pero cuando Dios dice, es pecado, no, eso no es pecado. Yo conozco un poco de gente que también lo hace. No, pues ¿qué va a ser pecado si mi esposa no se ha dado cuenta? Pues ¿y qué va a ser pecado si yo no le estoy haciendo mal a nadie? ¿Qué va a ser pecado si lo único que yo quiero es ser feliz? ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿qué tan fácil es someternos a la palabra de los hombres? No, es que hay que, el vestido que hay que, los colores que se están usando ahora son estos colores. Y usted corre a comprar los benditos colores. Qué fácil es someternos a la palabra de Dios y no a la palabra del hombre y no a la palabra de Dios. El creyente que de verdad quiere cambiar y que quiere el cambio que necesita, se somete a la palabra de Dios para el diagnóstico y para el tratamiento. Y eso del tratamiento es tan importante porque la Biblia, si uno puede resumir la Biblia, como se los he dicho, la Biblia es una espada que nos asusta. Por eso no nos gusta leer mucho la Biblia. Nos hace sentir culpables. ¿Y sabe por qué nos hace sentir culpables? Porque somos culpables. Entonces no nos gusta esa clase de mensajes. Entonces buscamos por ahí un predicador barato que escoga 2 o 3 versitos, que esos sí nos gustan. Y esos sí los mandamos y los difundimos. Entonces la Biblia nos somete a un diagnóstico de Dios. Pero gloriosamente la palabra de Dios también es la espada
que nos hace la cirugía, que nos defiende, que nos protege, que nos asegura, que nos da un espacio seguro, que nos abre las puertas para la gracia. El creyente decide que para los cambios de su vida se va a someter al diagnóstico y al tratamiento de Dios. En nuestro texto, el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, cuando leemos este verso tenemos que cuidarnos mucho de la superficialidad, porque pensamos que en este verso nosotros escogemos el camino. Vamos a visitar al tío José en la finca, y como por allá no hay casi electricidad, necesitamos pasar de la finca del tío José a la de don Federico, y hay que salir a las 9 de la noche. Entonces, qué bueno tener una lámpara, ¿cierto? Yo escogí el camino, yo sé dónde voy. Pues esa no es la idea del texto. La idea del texto es que esta es una luz que también corrige, que confronta, que muestra el camino. El creyente se ha sometido al camino de Dios, y por eso en el verso 106 encontramos una declaración que podría ser descrita como una declaración de conversión. Él sabe que no tiene una tendencia a obedecer a Dios. Hay una terrible tendencia en nosotros a la desobediencia y a la rebeldía. Espero que usted ya sepa que su alma tiene esa tendencia. Le dicen por allí y usted dice no, por allá. Entonces en el verso 106 este salmista le dice al Señor: he jurado. ¿Por qué juramos? Juramos porque necesitamos reconocer que tenemos una tendencia a no cumplir. Entonces juramos frente a otras personas para rendir cuentas, para ser llamados a cuentas, para comprometernos con otros, donde firmamos, donde declaramos, donde nos graban en un video. Y este hombre, al someterse a la palabra de Dios, dice: yo he jurado y lo confirmaré, o sea, no solo ahora, sino en el futuro, que guardaré tus justas ordenanzas. Y hay una persona convertida por la palabra de Dios y sometida a la palabra de Dios, y que en la presencia de Dios se somete a la guía de Dios, tanto para entender su problema como la solución en el cambio que busca. En segundo lugar, el creyente es sostenido por la palabra de Dios. Verso 107, usted ve claramente que este no es un creyente que todo le sale a pedir de boca. Por favor, desarraigue esa idea de su mente, porque yo sé que se la han predicado muchos falsos predicadores, de que por ser cristiano todo le va a salir a pedir de boca, que usted lo declara, o que su pastor ora, o que usted diezma o hace cualquier otra cosa, y entonces ya no, esto va a ser paraíso de aquí para adelante. No. Jesús dijo claramente: en el mundo tendrás aflicción. Sí, vas a ver milagros. Puedes orar a tu Padre y Él es bendito por los siglos y te ayuda, te levanta, te fortalece. Pero vivimos en un mundo caído, y este hombre vive en un mundo caído, profundamente afligido, y por eso le dice al Señor: vivifícame. ¿Cómo lo va a vivificar? Conforme a su palabra. Esta palabra vivificar, los estudiosos sostienen que es el Salmo 119, el Salmo del avivamiento en el Antiguo Testamento, porque contiene 11 veces referencias al tema del avivamiento, al tema de ser vivificado, avivado, de que uno llega a momentos de la vida que uno se siente muerto, sin deseo, sin ánimo, sin futuro, sin esperanza, como en una depresión perpetua, como en una rutina encerrado. Y vivifícame. ¿Cómo le sostiene? ¿Cómo le sustenta Dios? El texto claramente lo dice. Es esa misma palabra a la que él se somete, a la ley de Dios. Esa misma palabra lo levanta, le da nuevo ánimo, nueva vida. El verso 108 hace referencia a un aspecto muy importante de la vida cristiana. Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca.
Lo sorprendente en ese texto es la referencia a la boca, porque las ofrendas voluntarias en el pueblo de Dios eran casi siempre de granos, de animales, de dinero ofrecido al Señor. Y aquí el salmista está diciendo: las ofrendas voluntarias vienen desde mi boca. Y lo que es más seguro en la interpretación es que esas ofrendas voluntarias de su boca es la confesión de lo que está entendiendo de Dios. Está confesando lo que Dios le está enseñando. Se está conectando con la voluntad de Dios y está sometiéndose a la palabra de Dios. Entonces esa palabra en la adoración lo va sustentando. Y enséñame tus ordenanzas. Una cosa que nota uno en el Salmo 119 es una repetición que uno encuentra extraña. Porque hay momentos donde uno percibe que el salmista como que no supiera nada. Como que apenas por primera vez estuviera viendo la Biblia y por primera vez tuviera ojos para entender la realidad de Dios, y como diciéndole: enséñame más, enséñame más. Otras veces, más bien es como un cristiano ya veterano que conoce mucho y que teme que esto se vuelva rutina. Y quizás la mejor ilustración para eso la entendí estos días en el concierto con Santiago Benavides, que los que pudieron ir, pasamos tan bueno con ese hermano. Él lo edifica mucho a uno con las referencias que hace a la cultura, a la vida familiar, con sus canciones. ¿Cuáles eran las canciones que más disfrutábamos? Las más viejitas y las que nos sabíamos de memoria. Tal vez eso explica por qué nosotros tenemos cierta desidia hacia la música clásica. Y es porque la música clásica, para quienes no somos entrenados, no habita mucho en la memoria. Usted no se memoriza todo eso, no, los músicos por supuesto sí, pero nuestra mente no está calificada o educada para eso. Entonces no empezamos a tararear toda la sinfonía novena, no, por ahí 2 o 3 estribillitos, pero no tenemos mente para eso. Pero la canción, que yo me la sé de memoria, cuando el cantante la canta una vez más y yo la he escuchado y la he cantado 1000 veces y me uno al cantante a volverla a cantar, es como un momento tan especial. Aunque no esté sonando tan bien como en la grabación, pero es otra vez una palabra que tiene un sentido para mí. Eso es muy importante para ustedes que lo entiendan. Uno vive de la palabra de Dios. Uno no puede decir: es que eso yo ya lo leí, a mí eso ya me lo explicaron. No, así no es. Es como el enamorado que ya le dijeron que lo aman, pero él quiere escucharlo 1.000.000 de veces más. Sí, es como el que le gusta la bandejita paisa. Ya se comió una bandejita paisa, pero él quiere comérsela todos los días. Es la misma palabra y él le dice: enséñamela, enséñala, porque me sustenta. De hecho, en el Salmo 119 hay muchas referencias a la palabra de Dios como comida y como algo valioso como el oro. Cosas que siempre hacen parte de nuestra vida. Y no es que yo leí ya la Biblia una vez. No has entendido la Biblia si piensas que es para leerla una vez. Porque nadie le ofrece una bandeja paisa y dice: no, yo no quiero bandeja paisa porque como yo ya comí una vez. No, es algo que se necesita todos los días. Todos los días mi alma necesita ser alimentada por la palabra del Señor. Pero es un hombre que está en peligro continuo, verso 109. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Él se da cuenta que aunque vive esta relación con Dios, que Dios se le ha revelado y que él tiene hambre de conocerlo, hambre, y que la Biblia, por milagro de la gracia de Dios, ha llegado a ser el libro de su vida, el espejo de su vida, la ventana, el telescopio y el microscopio de su vida, que es una cosa tan extraordinaria la Biblia. Para él no es un libro más que se lee una vez, es su comida diaria. De todas formas, él sigue viviendo en un mundo de peligros continuos y en un mundo de impíos que tienden lazo, y que él tiene que aferrarse a esa palabra. Se aferra en el verso 109 a través de la memoria. Se aferra en el verso 110 a través del no desviarse. No me he desviado de tus preceptos. Hermanos y hermanas, nunca dejes pasar un día sin leer la palabra de Dios y orar. Nunca
dejes de asistir a la iglesia. Nunca dejes de buscar a tus hermanos cuando necesites oración. Nunca dejes de buscar el consejo de tus líderes espirituales, porque Dios te sustenta con su palabra a través de lo que llamamos los medios de gracia o las disciplinas espirituales. No me diga, por favor, no me diga que usted es cristiano, que está seguro que va al cielo con Cristo, que sus pecados han sido perdonados y usted no le apetece la palabra de Dios. Yo sé que hay momentos en los que las disciplinas espirituales tienen ese sabor de disciplina que es en contra de nuestra propia voluntad, como cuando comemos y el médico nos dice, coma esto, aunque no nos guste, pero esto es lo que necesita usted para alimentarse. Pero sí es cierto que a medida que desarrollamos estas disciplinas y estos hábitos, se vuelve gloriosamente presente en nuestras vidas, de tal manera que llega un momento en nuestras vidas que nos desesperamos porque un día no hemos abierto la palabra del Señor. No me diga que usted sigue a Jesucristo y vive de un almuerzo a la semana. Porque algunos de ustedes, me temo, viven de un almuerzo a la semana. Es decir, la bibliecita se leyó con juicio en la iglesia porque lo sentaron ahí obligado una hora a escuchar a este servidor o a otro. No me diga que usted es creyente en el Señor. Más bien replantéese, quizás no es creyente y hoy es el día de salvación y venga a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y si es un creyente que el lunes sí y el martes no, y el miércoles sí y el jueves no, y el viernes como que tampoco, y el sábado, ay no, yo espero hasta el domingo, también arrepiéntase. Porque el cambio que tú necesitas no solo viene porque te sometas al diagnóstico y al tratamiento de Dios, sino también a que recibas gracia de Dios todos los días a través de los medios establecidos que están fundamentados en la palabra de Dios. En tercer lugar, el creyente se sosiega con la palabra de Dios. Me encanta esa palabra sosegar. No sé si ha pensado en esa palabra sosegar. Sinónimos de esa palabra son calmar, serenidad, tranquilidad, quietud, paz, placidez, reposo. Los que hemos vivido un poquito más sabemos que más que una cosa en la vida, necesitamos es lo que esa cosa le da a nuestra alma. Un ejemplo muy bueno, ya que nuestro texto en el verso 110 menciona la palabra herencia, que se refiere particularmente a territorio. En el Antiguo Testamento herencia era tierra, no eran otras cosas. Cuando algunos, por la gracia de Dios, yo sé que otros todavía están orando y trabajando juiciosamente para eso, cuando llegamos un día a pagar la casita, ¿cierto? Entonces ya tenemos la escritura de la casita, así sea pequeñita, pues mi casita. ¿Y qué sentimiento le da a uno eso? Y sabemos que es una cosa material, ¿verdad? Es una cosa material, pero he escuchado inclusive a creyentes decir, bueno, ya me muero tranquilo. Y la razón de esa expresión es que pensamos, pues yo soy responsable por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, y si yo me muriera, pues les dejo algo que va a ayudar, para que pues de cualquier necesidad que tengan, de salud o el techo, hay una ayuda. Y eso nos da yo me siento un poco más tranquilo, ¿cierto? Bueno, el autor está usando esta analogía de lo que nos produce la tierra, de sentido, tengo una tierrita, una casita, algo donde protegerme, vivir, y puedo llamarla mía, ponerla de los colorcitos que me gustan, y mis amigos pueden venir para celebrar, ahí podemos hacer un rebaño, orar la palabra, compartir con los hermanos, esa sensación que le produce la herencia, verso 111, tus testimonios he tomado como herencia, pero noten que la metáfora va más allá de lo físico. Esta es una herencia para siempre. Y por eso añade el gozo, porque son el gozo de mi corazón. Yo no sé, pero ¿usted quiere saber que usted es cristiano? Y yo creo que esa pregunta debe ser profunda para cada uno de nosotros.
¿Usted quiere saber si realmente es cristiano? Yo creo que usted se lo va a poder responder a pensar qué le hace la palabra de Dios a usted. Para quien no es cristiano, ver un pasaje de la Biblia, pues, no sé, hay libros sagrados, hay mucha literatura, muy interesante, qué sé yo. Pero, como decían los puritanos, la Biblia es una carta de amor para el alma. Le hace sentir que está habitado por algo. Hay un gozo especial que describe la relación con Dios. Por eso este salmo es una oración. El verso 112 termina mencionando esa dependencia gozosa que trae tranquilidad al creyente. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos. ¿Qué es inclinar el corazón? ¿Qué acciones en mi vida muestran cómo estoy inclinando mi corazón? Él decide esto al final de esta porción y determina que será así por siempre y hasta el fin, parecido al verso 106, donde se establece como una confesión de fe, como cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos es como cuando nos casamos y frente a todo el mundo digo, esta es la mujer que yo quiero hacer feliz, que yo quiero proteger, que quiero que sea mi esposa, con la que quiero tener un hogar. Bueno, en el bautismo decimos yo le he dado mi vida a Dios, yo le pertenezco a Él y no me avergüenzo de eso. Es un gozo para mí poder decirle a la creación visible e invisible que Cristo murió por mis pecados, que soy suyo para siempre. El cambio que tú necesitas es claramente atravesado por la palabra de Dios, la palabra que somete tu vida, la palabra que sostiene y sustenta tu vida, la palabra que sosiega tu vida y tu corazón. Bueno, pensemos en 3 aplicaciones y después vamos a celebrar la Santa Comunión. Una aplicación sobre el Evangelio, una aplicación sobre las disciplinas espirituales y una aplicación sobre el cambio que tú necesitas. La primera aplicación sobre el Evangelio. Yo creo que tenemos que pensar mucho cómo entendemos el Evangelio. Yo creo que nosotros hemos predicado el Evangelio de acuerdo al mundo, no de acuerdo a la Biblia. Entonces tu amigo te dice, es que yo tengo como una crisis existencial, no me hallo, yo no soy feliz, me siento solo. Entonces tú como que armas un evangelio como si fueras un sastre diseñando el evangelio a la medida de esta persona. Entonces, crisis existencial, posible depresión, soledad. ¿Te acuerdas? Por ahí hay una frasecita que dijo San Agustín, que hay un hueco en el corazón, que Dios... Y si compones el evangelio y le dices, ven a Cristo que Él puede llenar tu vida. Tú estás haciendo un evangelio de acuerdo al mundo. Es decir, las personas a las que tú le hablas de Dios son las que están determinando qué es la verdad. O tu amigo dice, es que yo creo que yo estoy salado, dicen unos, no, tengo alguna maldición porque empiezo un negocio y se me quiebra, empiezo otro negocio y se me quiebra, empiezo otro negocio. Entonces usted dice, te la tengo. Este sábado hay ayuno y oración en la iglesia. Se va a orar por las finanzas y se va a reprender al devorador. Entonces, claro, esta persona viene. Y los norteamericanos usan una frase con respecto a la iglesia que es muy sabia. Ellos dicen, en el mundo de las iglesias cristianas, dicen, con lo que tú los ganas, los sostienes. Entonces, si ganaste a las personas con un evangelio de prosperidad, quedaste esclavo de predicarles ese tema toda la vida. Pero ese fue el evangelio en que ellos creyeron. Si les predicas un evangelio de sanidad,
Quedas esclavizado a seguir predicándole sanidad. Y por eso cuando ellos no necesiten sanidad, pues no vendrán. Vendrán ocasionalmente cuando necesiten sanidad. Y no es que Dios no haga milagros. No me entiendan mal, por favor. De hecho, yo creo, tengo esa firme convicción, que la mayoría de milagros que Dios hace, nosotros no nos damos cuenta. O sea, hay milagros gloriosos que Dios hace todos los días. Y a Dios no le interesa que nosotros nos demos cuenta. Milagros de protección, de provisión, de liberación, de sanidad, de reconciliación por todos lados. Y si quieren que les ponga la cosa más dramática, yo creo que Dios hace más milagros afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Porque Romanos capítulo 2, verso 4 dice que Él extiende esas misericordias para llamarlos a la salvación. Entonces yo creo que Dios hace milagros, ese no es el punto. Es qué evangelio predicamos. Y la espada de Dios, lo primero que blande sobre el ser humano es juicio de condenación. Yo sé que a tu amigo no le va a gustar que en medio de su depresión, crisis existencial, el pobre tipo sintiendo un hueco en el alma, y tú le dices, mira, ese problema es serio y yo puedo orar por ti, pero tu problema es que tú eres pecador. Y si mueres hoy, vas al infierno, mi amigo. Es posible que tu amigo no vuelva a hablarte. Dice, hombre, a mí no bien mal, uno bien aporreado. Y aquí viene a decirle, a meterle el infierno encima. Cuando usted va donde el médico, usted le dice al médico, ¿sí o no? Doctor, lo que sea, pero dígame la verdad. Y casi siempre cuando usamos esas palabras es porque tememos que el diagnóstico es muy serio. Y no queremos de ninguna manera que el médico nos diga, no, tranquilo, eso es una gripita. Su mamá en 2 o 3 semanas está bien. Y uno viendo a la viejita está mal. No, doctor, no. Yo sé, doctor, que ustedes a veces lo protegen a uno, pero por favor, dígame la verdad. Yo necesito saber la verdad. Y la verdad del evangelio es que una persona sin Cristo está en condenación. Y eso es más importante que sus finanzas, su matrimonio. Yo sé que todas esas otras cosas serán bendecidas grandemente cuando vengan a Cristo. Pero como decía Martín Lutero, el evangelio sabe primero amargo para después saber dulce. El evangelio viene contra nosotros en primer término, para poder abrirnos la ventana a la gracia de Dios, para mostrarnos nuestra condenación. Porque si no nos muestra nuestra condenación, entonces creemos que hemos recibido a Cristo y perdón y no lo hemos recibido todavía porque nosotros no nos sentíamos ni nos habíamos condenados. Segunda aplicación, nuestras disciplinas espirituales. El cambio que tú necesitas viene cuando Dios ejerce su señorío con su palabra sobre tu corazón. Entonces lo que tú necesitas cambiar no va a cambiar sin Biblia. Lo que tú necesitas cambiar no va a cambiar sin Biblia. Y no es una Biblia, cada 8 días yo me siento 1 hora y escucho. No, necesitas sumergirte en la palabra de Dios. Que ella te diga la verdad. Que aprendas a vivir de esa palabra de Dios, alimentarte de ella, para que Dios haga su obra. Él ha decidido actuar a través de su palabra. Y tú no puedes decir, no, Dios, es que yo no soy de leer libros. A mí me gusta escuchar canciones. Entonces ahí tengo a este cantante, lo escucho en el carro. Ya estoy escuchando mucha musiquita cristiana. Mire, escuche toda la musiquita cristiana que usted quiera. Pero el instrumento para las cirugías del corazón que Dios ha determinado es la Biblia. Si necesita alguien que le explique un poco, pida ayuda, por supuesto. Lea con otra persona, con la esposa, con el amigo. Lea la palabra de Dios. Pida ayuda si no entiende completamente. Y en tercer lugar, hermanos, hay cambios que nosotros queremos. Todos queremos cambios. Algunos son bastante, digamos, fuera de la realidad, que somos ambiciosos y tenemos muchas fantasías. Y el mundo nos vende muchas fantasías. Esa filosofía de cumple tus sueños, sueña alto y sueña grande. Hay muchos cambios que queremos. Algunos cambios que queremos
son cambios que el Señor está inquietando nuestro corazón. De repente tú dices, yo quiero mejorar mi vida devocional. Y eso es algo que el Espíritu de Dios viene tratando con tu vida. Entonces, no es que por quererlo esté mal. Hay cosas que queremos y está mal. Y hay cosas que queremos y está bien. Son deseos legítimos y necesarios. Pero los cambios que debemos buscar, los cambios que necesitamos. Los cambios que necesitamos. Y la única forma para saber los cambios que necesitamos otra vez es el espejo de la palabra de Dios.